cierto que el optimista no es sino un pesimista mal informado? Yo creo en mi país como todos creemos en nuestro país. Lo que pasa es que este espectáculo degradante en pleno bicentenario encoge el corazón. Este país no sale sin un cambio político fundamental. ¿Coalición de qué? ¿De partidos venales o coalición de la sociedad, entre fuerzas de la sociedad, corrientes históricas profundas? Porque si no, la gente nos va a decir que estamos recitando un catálogo de buenas intenciones. ¿Tú qué piensas? Yo creo que primero hay que recuperar que este momento, 2010, es el momento para recuperar no lo que se ha hecho, sino la esperanza en términos de que sí podemos construir una nación mucho más igualitaria. ¿Esto qué requiere? Requiere fundamentalmente, primero, poner en la mesa, en el centro, los saldos de estos saberlos, ¿no? Saberlos. 50 millones de mexicanos en pobreza. 80% de los mexicanos, de estos 108 millones de mexicanos, que viven con carencias sociales, que viven con enormes situaciones de vulnerabilidad. La realidad de esta situación de más de 7 millones de jóvenes que no pueden ni estudiar, ni trabajan, y están en la fractura. Una realidad de un México social que está viviendo una tragedia en términos de perder este bono demográfico, que se está perdiendo en la informalidad, simplemente en la desesperanza. En ese sentido, yo creo que es fundamental, primero, poner en tensión que necesitamos avanzar en la reforma del Estado, pero la reforma del modelo de desarrollo, poniendo en el centro la recuperación, la construcción de Estado fuerte que regule, que promueva. Pero ¿cómo se logra? Y eso se tiene que hacer con política. Pero tenemos 6... Vamos, porque la gente de veras nos pregunta, inquieta. Yo voy a muchas conferencias. Tenemos 6 sexenios de lo mismo, a partir del sexenio de la Madrid. Entonces la gente dice, ¿y cómo le vamos a dar vuelta a la tortilla? Porque vemos informes de gobernadores, vienen informes, van. Y las cifras que ellos manejan no tienen nada que ver con Estados Unidos. Construí tantos millones de carreteras, hice tantas escuelas. Entonces, ¿cómo exorcizamos la mentira? Hay que descubrir estos reportes administrativos que simplemente dan cuenta de cómo gastan ese dinero, y hay que poner el centro del impacto, del bajo impacto que tiene ese gasto social, que realmente se ha vuelto un gasto que no genera distribución ni seguridad social. Mira, Porfirio, en mi trabajo como académico, uno de mis primeros libros se llama Los campesinos y su devenir en las economías de mercado. Y son 10 milenios de historia y prehistoria económica vistas desde el punto de vista de las transformaciones de las sociedades agrarias. Y una de las cosas que yo aprendí cuando hice la investigación es que los grandes cambios sociales comienzan por cambios en el estado de ánimo de la población. Así ocurre con la Revolución Mexicana, así ocurre con la Guerra de Independencia, cuando la población ya no quiere seguir. Y esto ocurre en lo México. Que decía Mario, lo que decía Graciela, es, digamos, justamente ponerlo en blanco y negro. ¿Sí? Para empezar, darnos cuenta como sociedad que con este modelo económico que se ha aplicado en los últimos 28 años, vamos a seguir con más de lo mismo. Si la tasa de crecimiento es 2.1%, esto significa esto, que la tasa media de crecimiento del Producto Interno Bruto por persona es 0.5% anual, sin contar a los mexicanos que están en Estados Unidos, que han emigrado en esos 27 años. Si los incluimos, entonces la tasa de crecimiento es 0% anual, 0.1% anual. En este mismo lapso, el Producto Interno Bruto por persona de Corea del Sur creció 5.6% cada año, el de China 8.1% cada año, ¿Pero cómo le etcétera. hacemos? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros seguimos igual, en 2040 vamos a despertar con que el Producto Interno Bruto por habitante de México va a ser el 18% del Producto Interno Bruto por habitante de China, menos de la quinta parte. Entonces tenemos que darnos cuenta que este modelo ya fracasó y tenemos que cambiar de modelo. La segunda cosa es que tenemos que darnos cuenta es que hay numerosos países en el planeta que tienen éxito. Corea del Sur pasó del subdesarrollo, de una postura de subdesarrollo peor que la de México, a ser un país industrializado de alto ingreso. Es la segunda cosa. Hay experiencias a nivel internacional. Tercero, la Academia Mexicana, hemos propuesto los intelectuales de este país de manera puntual las grandes líneas de la reconstrucción del proyecto de país. Y la cuarta es esta. La cuarta es que entendamos como ciudadanos que depende de nosotros mismos. Ninguno somos un cero a la izquierda. Todos somos ciudadanos mexicanos. Pero ¿cómo y vamos? Tenemos que empujar por todas las vías para crear esa nueva coalición de fuerzas políticas que permite el cambio del país. Tú que estás hablando de la experiencia latinoamericana, ¿cómo le damos vuelta a la tortilla? Bueno,
como aquí muy bien se dijo, en realidad son coyunturas críticas que abren ventanas de oportunidad cuando la sociedad se da cuenta hasta dónde llega el desastre en el que están viviendo. En Argentina, bueno, fue una crisis verdaderamente descomunal, económica, política, social, que llevó a que la gente pida que se vayan todos los políticos. No se fueron, se quedaron los mismos, pero cambiaron sus políticas públicas, cambiaron su orientación y se vieron comprometidos a cambiar exactamente el eje hacia donde estaba enfocado el modelo económico. Es decir, bueno, ya se ha dicho mucho lo del mercado interno, la política de salarios, la política social incluyente, cada vez más buscando ir hacia la universalidad, e hicieron cambios de políticas. Entonces aquí estamos en un momento, yo digo, igualmente crítico, para el caso mexicano. Tenemos 2 años próximos en una transición entre un gobierno y otro. Esta coalición política es absolutamente necesaria. Pero no sé cómo nos vaya el año que entra. Por eso no sabemos cómo vamos a llegar a un cambio político por la vía electoral, que es una de las expectativas, pero esto, como sabemos, tenemos 2 años muy inciertos. ¿No hay otra vía que la electoral? La vía tiene que ser una vía electoral apoyada por la sociedad. Yo honestamente creo en la vía electoral de todas maneras, creo en los partidos políticos con todo y la descomposición que tiene el sistema partidario mexicano, como quiera que sea cualquier líder social debe buscar en los partidos políticos y en una coalición de fuerzas en esta dirección la manera de llegar, pero yo creo que la sociedad tenemos una tarea muy grande de aquí en estos 2 próximos años, que es ya no aceptar, y eso sería una tarea para los académicos, para los periodistas, para tu programa. Muy importante. No aceptar que los candidatos o los que realmente creen que tienen algo que ofrecerle al país, y por eso supongo yo, pero si la gente cree en la presidencia de la República. La gente cree en la mercadotecnia. Tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad enorme de aquí a 2 para años. Para no creer a la mercadotecnia. Exactamente, y exigir incluso un compromiso con los mismos periodistas, que yo creo que deben de sumarse a esta tarea, para exigir que se diga exactamente qué es lo que quiere hacer cada una de las fuerzas políticas y sus candidatos, pero no que simplemente nos digan que queremos que haya más crecimiento, más empleo, menos pobreza, porque esto evidentemente nadie va a decir lo contrario. ¿Cómo lo van a hacer y con qué respaldo? ¿Con qué respaldo político? ¿Con qué respaldo social? Y esto es lo que creo que es la tarea para todos nosotros de aquí a 2 años, que es concentrarnos en una exigencia de una gran transparencia vía de electoral, las opciones con que el país tiene. movilización social y desmistificando la propaganda. Exactamente. Si solo pudiéramos hacer una reforma. Y que haya en el centro la discusión de un proyecto nacional para salir de esta catástrofe. Pero estaríamos una televisión plural. Sacudiendo a la clase política desde la sociedad. Desde la sociedad, desde la academia. No se dejan sacudir. Todos los actores. Sí se puede. Yo creo sí se puede. Bueno, que es necesario y que tenemos que hacerlo, sí, pero tenemos también que recuperar, y no en el centro, hay un ánimo nacional realmente de enorme temor. La violencia brutal, la tragedia. O sea, no podemos simplemente pensar, hay gente que está realmente en un miedo constante de salir a las carreteras. En este país ya no se puede manejar en la noche, ya no se puede salir. Hay que enfrentar el miedo, es un miedo que está paralizando. Y si no lo ponemos en el centro, hablar simplemente del proyecto, entonces necesitamos dar esa certidumbre. Y en ese sentido, creo que es fundamental que podamos realmente, sí, un nuevo acuerdo político con nuevas coaliciones y movilizaciones democráticas, con un proyecto de nación. Sí, pero necesitamos también poner en el centro que esta lucha brutal de violencia, que genera más violencia, está también paralizando al país. Totalmente. La gente tiene miedo, tiene gente de salir. Eso es un dato muy importante. Cuando hay temor en la sociedad, se vota a la derecha. Lo que nos pasó en 94. En ese sentido, la amenaza viene por ahí. ¿Por qué crees que están militarizando el país? Entonces, para que la gente tenga más miedo y vote por la derecha. Pongamos en el centro que una de las amenazas más fuertes de la libertad, de la democracia, sí viene por el crimen organizado, pero también viene de un Estado autoritario, militarizado, que está amedrentando a la gente. Y en ese sentido, creo que sí, cierto, tenemos de mucho mayor complejidad y hoy necesitamos poner enfrente el enorme riesgo que tiene esta militarización, esta violencia que se ejerce desde las estructuras del Estado. Mira, suele ocurrir, y en México estamos en una situación realmente de emergencia,
Pero eventualmente, como decía Graciela, mira, Argentina se levantó de una desgracia nacional, pero espantosa. Simultánea a la nuestra, Bueno, Menem y Salinas. Y finalmente, ¿por qué? Sí, Porque si no bueno, estaríamos fue la duda, condenados a un círculo vicioso. El desempleo, la falta de oportunidades Están educativas ligadas y de empleo con para los con la jóvenes que inseguridad. genera delincuencia. Entonces, la única manera es la Las dos espada de cosas. Alejandro Magno para romper el nudo gordiano. O sea, la única manera ¿Cuál es es el el nudo cambio de gordiano? modelo económico. Cambio de modelo Ese nudo económico. Pero gordiano tienes que es cambiar la mayoría política. absolutamente. Por Y eso por es que eso la sociedad es tiene que una entender sacudida desde la ciudadanía. Exacto. Es que cada mexicano esté consciente de que hemos salido de circunstancias muy difíciles. La guerra de independencia, hoy estamos en el 200 aniversario, la guerra de la Revolución Mexicana. Y México logró tener con la Revolución Mexicana un proyecto propio. Por ahí empezaste el programa. Octavio Paz lo definía como un reencuentro de México consigo mismo. Y entonces México tuvo un proyecto y condujo 50 años de desarrollo con ese proyecto económico. El modelo neoliberal fue el abandono de un proyecto nacional, el abandono de México como un barco sin rumbo a la deriva del mercado global. Tenemos que tomar entonces nuestro porvenir en nuestras propias manos y sí se puede. La experiencia de la llegada por primera vez de un presidente negro a Estados Unidos indica que sí se puede. Y hoy México tiene, A ver si no le Obama queda otra, puede. no le queda otra, más que demostrar Sí, nuevamente no hay otra que en México también se puede. Ustedes habrán observado al término de este programa que el tono ha subido, porque el optimismo hay que fundamentarlo en el coraje. Tenemos que romper la barrera de la mentira. La presidenta de la Argentina, su batalla actual es la democratización de los medios de información, sino nunca va a consolidar el modelo que está cambiando. Tenemos que trascender sobre esta mentira constante. Tenemos que hacer un movimiento social desde abajo y ojalá y lleguemos al 2012. Yo les agradezco la información, les agradezco los juicios atinados y sobre todo el coraje que le han puesto a esta emisión. Muchas gracias a los tres. Gracias.